Muy bien, entonces, tratando de cumplir, de volver otra vez al horario que ya estaba pactado, vamos a iniciar las charlas de la tarde. En este caso, el presentador va a ser Maximiliano Erro. Él es enfermero universitario, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Está finalizando su licenciatura también en esa misma universidad y actualmente se desempeña en el área de braquiterapia y esterilización del CEMPA, además de ser integrante del Comité de Docencia e Investigación del CEMPA. Maxi. Bueno, muchas gracias Nora. Ahora vamos a presentar al estimado doctor Juan Pablo Sosa Carezano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, e hizo la especialidad de radioterapia en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear Fuesmen de Mendoza, actualmente jefe del Servicio de Radio y Braquiterapia del CEMPA. Va a presentar braquiterapia ginecológica, nuestra experiencia. ¿Qué tal? Gracias Maxi, gracias Nora. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, el título de la charla es Braquiterapia de alta tasa de dosis. Queríamos hacer una suerte de presentación y aclarar muchas dudas a veces que hay sobre el tratamiento de braquiterapia, que no es un tratamiento ampliamente conocido entre los profesionales de la salud. De hecho, en sí la radioterapia muchas veces en la carrera de medicina tampoco se nombra mucho. Y por eso me gustaría charlar sobre este tratamiento, que es un servicio que hemos empezado hace ya 4 meses acá en el CEMPA. Y bueno, ya hemos tratado a más de 15 pacientes con muy buena respuesta y estamos muy contentos. Y bueno, queríamos contarle un poquito sobre el servicio, de qué se trata. Ahora me está jugando una mala pasada a mí. Volveme a la inicial, por favor. No. Sí, al principio de todo y ahí te empiezo a avanzar yo. Genial. Gracias. No, ahí está. A ver. Bueno, vamos. Si querés, andá cambiando vos y yo te aviso. Bueno, este es un poquito el temario de la charla, qué es lo que vamos a tratar, qué es la braquiterapia, cómo se hace el procedimiento, los tipos de braquiterapia que se realizan y que realizamos nosotros, los equipos que utilizamos, cómo se realiza todo el tratamiento desde que viene el paciente a su aplicación hasta que se va de alta sanatorial, qué patologías podemos tratar con esta tecnología. Vamos a hablar algunas palabritas de cáncer de cervix. Vamos a hablar también algunas palabras sobre las técnicas de tratamiento de radioterapia externa nuevas que estamos realizando en el CEMPA. Ya hace algunas semanas, meses atrás que comenzamos y bueno, queríamos comentarlas y bueno, después un resumen de la bibliografía con la que contamos que avala todo este tratamiento. Pásame. Bueno, primero para definir qué es la braquiterapia. La braquiterapia o su sinónimo es radioterapia interna. Nosotros con la radioterapia externa irradiamos al paciente desde afuera hacia adentro. Bueno, con la braquiterapia vamos a irradiar al paciente desde adentro hacia afuera. O sea, nosotros vamos a colocar un implante radioactivo que va a ir dentro o cerca de la lesión. ¿Qué nos permite? O sea, nos permite escalar la dosis, o sea, generar una dosis mucho más alta en el órgano que queremos tratar y cuidar los órganos vecinos que tenemos alrededor. La fuente de radiación generalmente viene sellada, autoblindada, de acuerdo a la patología que vayamos a tratar o a la técnica que vamos a utilizar. Puede venir de manera de píldoras, semillas, implantes, etc.
Gracias. Bueno, los dos grandes grupos de braquiterapia se dividen según la entrega de energía con la que nos manejamos. La baja tasa de dosis, que prácticamente ya está en desuso, entrega una baja tasa de energía por hora, generalmente menos de 2 grays por hora. Esto lo que hacía era tener que tener al paciente internado más de 3 días por lo menos con el implante colocado dentro del paciente, con el riesgo enorme que eso conllevaba, la incomodidad. Nuestra mayoría de los pacientes son del interior y tienen que viajar hacia aquí para hacer el tratamiento. Y el riesgo radiobiológico para el personal de salud. ¿Por qué? Porque nosotros, después de colocar los aplicadores dentro del paciente, hacíamos la carga de la fuente radiactiva de manera manual. O sea, más allá que uno tenía obviamente siempre la protección colocada, pero el riesgo siempre existía. Aquí en el CEMPA contamos con la alta tasa de dosis, que como su nombre lo indica, entrega una alta energía por hora, más de 12 grays por hora. Esto es lo que permite que el paciente solamente esté en contacto con el implante radioactivo de 10 a 20 minutos. Esto conlleva que el tratamiento sea totalmente ambulatorio, o sea, el paciente llega a CEMPA y a las 3 horas se está yendo de alta. O sea, es un tratamiento totalmente ambulatorio con la comodidad enorme para el paciente. También nos permite hacer varios tratamientos en el mismo día nosotros. Y la seguridad radiobiológica para el personal de salud. ¿Por qué? Porque el implante radioactivo no lo hacemos nosotros de manera manual, sino que lo hace un dispositivo postcarga, o sea, un dispositivo de carga remota que se denomina, que lo hace todo automático. Nosotros nos ubicamos fuera del búnker. Bueno, ¿cómo ingresamos al tumor? ¿Cómo ingresamos al tumor o a la cercanía del tumor? De dos maneras distintas. Una braquiterapia se denomina intracavitaria, que como su nombre también lo indica, ingresamos a través de orificios fisiológicos. Por ejemplo, en el cáncer de cervix, que se ve aquí, ingresamos a través de la vagina. O sea, hacemos la carga de los aplicadores de manera intravaginal. Acá tenemos dos aplicadores que son los más utilizados, el tipo Fletcher, que consta de un tándem que va a ir intraútero, como se ve acá, y dos colpostatos que van a estar abrazando el cervix en contacto con la lesión. Y el aplicador tipo cilindro para las pacientes que ya han realizado una anexohisterectomía, donde necesitamos generar dosis, escalar dosis en la colporrafia para evitar la recaída local. El otro tipo de braquiterapia es la braquiterapia intersticial, que no ingresamos a través de cavidades fisiológicas, sino que lo que hacemos es, digamos, nosotros crear esas cavidades. Sino, por ejemplo, en este cáncer de próstata, por dar un ejemplo, ingresamos a través del periné del paciente. Los dos aplicadores más utilizados para este tipo de braquiterapia son el estilo Venecia, que este es para braquiterapia ginecológica, también consta de un tándem que va a ir intraútero, este cilindro o ring que va a ir abrazando el cervix, y esta malla donde van a pasar las agujas que van a ingresar a la lesión o a los paramétrios si necesitamos hacer un boost de dosis en los paramétrios si estuviesen infiltrados. Y bueno, el estilo prostático, que es para hacer la braquiterapia prostática. Bueno, ¿qué tipos de equipos utilizamos? Este es el dispositivo postcarga que hablábamos recién, que parece un pequeño secarropas. Es un dispositivo que adentro se encuentra el implante radioactivo de cobalto 60. El cobalto 60 es un isótopo radioactivo de manera sintética que decae a un átomo más estable, que es el níquel 60. En este decaimiento va a generar dos rayos gamma de 1.17 y 1.33 megaelectronvolt, que son las energías con las que utilizamos para hacer el tratamiento. La ventaja que tiene el cobalto 60 contra otro tipo de isótopos radioactivos como el iridio 192 que utilizan otras marcas, es que el cobalto 60 tiene un tiempo de vida media de 5.27 años, o sea, esto nos permite hacer un recambio de fuente cada 5 años, contra el iridio que el recambio se hace aproximadamente cada 4 meses, con el lío que conlleva ingresar y egresar una pastilla radioactiva del país. Bueno, ¿cómo se realiza el procedimiento? ¿Cómo hacemos cada procedimiento? Generalmente el paciente ya viene haciéndose radioterapia externa en nuestra institución durante las 5 o 6 semanas que dura el tratamiento de radioterapia externa. Mientras se hace el tratamiento, nosotros ya vamos comentándole al paciente de qué se trata todo este procedimiento, como para que vaya perdiéndole un poquito el miedo. Aparte también se le dan ciertos pedidos porque para hacer el tratamiento de braquiterapia necesitamos unos requerimientos, como ser una hemoglobina mayor de 10, un hemotocrito mayor de 30, un coagulograma normal, plaquetas mayor de 50.000 y una valoración con un electrocardiograma y una valoración cardiológica, porque la gran mayoría de las braquiterapias que realizamos se hacen con anestesia raquídea, entonces el anestesiólogo sí o sí solicita ese tipo de requerimientos. Se le pide al paciente que 24 horas previas al procedimiento haga una dieta líquida y 8 horas previas haga un ayuno completo.
En la medida que pueda, al paciente la noche anterior a veces le recomendamos hacer un enema evacuante. Bueno, el paciente el día de la aplicación ingresa al quirófano. Volven por favor un segundito a la otra. Ingresa al quirófano, esta es la sala, digamos, prequirófano. El paciente es recibido en esta sala, que es la sala de preparación, por el enfermero, Maximiliano, quien lo va preparando colocando una vía periférica con solución fisiológica. Muchas veces se hace alguna analgesia preprocedimiento y también muchas veces utilizamos algún ansiolítico leve porque el paciente lógicamente viene a su primera aplicación un poquito nervioso, entonces necesitamos que esté un poquito más tranquilo, así que a veces hacemos alguna medicación ansiolítica. Luego que el paciente es recibido y preparado por el enfermero, pasamos aquí, que es esta puerta, al quirófano. Pásame, por favor. Bueno, este es el quirófano que utilizamos para los procedimientos. El paciente es colocado en la camilla. Primero actúa el anestesiólogo realizando su procedimiento de anestesia raquídea. Una vez que está realizada la anestesia, colocamos al paciente en posición ginecológica. El enfermero hace una antisepsia perineal, coloca una sonda vesical, coloca una sonda rectal, generalmente para evacuar algún gas que haya dentro de la ampolla rectal que pueda después modificarnos los volúmenes que vamos a planificar. Luego comienzo yo, pasame por favor a la siguiente, a colocar todo el instrumental. Primero yo hago una antisepsia intravaginal, esto haciendo, digamos, un ejemplo de braquiterapia ginecológica. Una antisepsia intravaginal, hago una inspección visual, coloco el espéculo, hago una inspección manual y muchas veces la paciente, si viene de hacer radioterapia externa y ha pasado cierto tiempo, a veces el cervix está un poquito fibrosado y es difícil la canalización. Entonces utilizamos estas bujías que van de 3 a 10 milímetros para poder canalizar el cervix y entrar a la cavidad uterina. Una vez que realizamos la canalización, usamos el histerómetro, que es este que se ve aquí, que está arreglado por centímetros, para poder medir qué distancia hay desde el cervix hasta el fondo del útero. ¿Por qué? Nosotros necesitamos conocer esa distancia para colocar el tándem. Se coloca un stop que va a ir en el cervix, para que no, digamos, haga una perforación lógicamente en el útero. Porque necesitamos generar dosis dentro del útero para cubrir lo que es la enfermedad microscópica. Una vez que realizo la histerometría, le comento al enfermero que coloque el stop a tantos centímetros y procedo a la colocación del tándem. Se coloca el tándem, se colocan los dos colpostatos que se ven ahí, se hace toda la fijación interna, se coloca un packing intravaginal para que no se mueva el instrumental, se realiza muchas veces un puntito de sutura en labios menores para que no vuelva el instrumental y no se mueva, se hace una fijación externa y ahí pasamos al paciente a la camilla de traslado y nos vamos a realizar una imagen de control. Bueno, esto es un esquema que veíamos antes, cómo queda el tándem dentro del útero. Este es el colpostato, a manera, digamos, figurativa, para que vean cómo queda. Pásame la otra. Bueno, la imagen de control es una tomografía simple, en 3 planos, axial, coronal y sagital. ¿Por qué hacemos esta tomografía? Por varios motivos. Uno, para controlar que todo el instrumental esté bien colocado. Segundo, para ver la preparación del paciente, tanto rectal como vesical. Y muchas veces, si el útero se encuentra en mucha anteversión, y eso puede complicar el tratamiento, lo que hacemos es llenar la vejiga con 60 o 70 centímetros cúbicos de agua destilada para que así nos ayude a revertir un poquito esa anteversión del útero. Una vez que tenemos estas imágenes, pásame por favor. Bueno, esto es una de las imágenes que hemos hecho para una paciente. Pásame nuevamente. Hacemos la planificación del tratamiento. O sea, yo me pongo a dibujar y a hacer toda la confección de volúmenes que, según obviamente protocolos internacionales, tanto InBrace, RetroInBrace y demás, prescribo la dosis que necesito a cervix y a enfermedad microscópica intrauterina. Y también dibujo los volúmenes de recto, vejiga, uretra y sigmoides como órganos de riesgo. Aquí se puede ver, bueno, colocados los colpostatos y el tándem en el medio, se puede ver la isodosis, que se ve muy chiquitito en amarillo, del 100% de la dosis prescripta que va a cubrir todo el interior del útero para enfermedad microscópica y toda la zona donde está la patología. Pásame la otra. Una vez realizado la planificación y aprobada esa planificación, el paciente nuevamente lo ingresamos al quirófano, se coloca, se conecta a esos aplicadores al dispositivo postcarga que veíamos hace un ratito. Ese dispositivo postcarga va a hacer unos chequeos de que esté permeable, digamos, los tubos guías. Cuando todo está chequeado, nosotros nos retiramos del búnker,
Y en estación de trabajo, el paciente siempre es monitoreado por sistema de cámaras y micrófonos. Hacemos la entrega de la dosis de manera remota. Esto es lo que charlamos hace un ratito, que nosotros no estamos expuestos, digamos, al implante radioactivo. El paciente está dentro del búnker, dentro del quirófano, siendo irradiado solamente de 8 a 12 minutos de acuerdo a la cantidad de dosis que necesitamos por cada aplicación. Este tipo de aplicaciones generalmente, depende, digamos, la patología, el estadio y demás, pueden hacerse 3, 4, 5, 6 veces de acuerdo a la dosis que necesitemos llegar. Una vez terminada la entrega de la dosis, llegamos a la dosis prescripta, ingresamos, volveme por favor, ingresamos al quirófano, desconectamos al paciente de los aplicadores y del dispositivo postcarga. Yo retiro los aplicadores del paciente, coloco una anestesia local, que generalmente es lidocaína en gel, y lo instruyo, digamos, a que pueda haber algún tipo de complicación o efecto adverso las primeras 48 horas del tratamiento, que generalmente pueden ser disuria, molestias, pero todo, digamos, esperable dentro de esas primeras 48 horas post-tratamiento. Una vez que el paciente recupera el movimiento de los miembros inferiores y realiza una diuresis espontánea, ahí le damos el alta sanatorial. Pasamos a la siguiente y una más. Bueno, ¿qué patologías podemos tratar con esta nueva tecnología? Variadas, muchísimas en realidad. Las dos primeras que estamos concentrándonos son las dos primeras que tienen una mayor incidencia en la patología ginecológica, cáncer de cervix, cáncer de endometrio en la mujer. Vamos a ir ganando experiencia como servicio y vamos a ir aumentando la cantidad de patologías que vamos a tratar. Primeramente vamos a seguir con cáncer de próstata y seguiremos con cáncer de piel, esófago, recto, bronquios, eso ya para más adelante. Bueno, para hablar dos palabritas del cáncer de cervix. Este es el panorama mundial, esto es extraído del 2020. El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en la mujer de todo el mundo, con una incidencia de 604.000 nuevos casos, esto en el 2020, y 342.000 muertes, de las cuales el 90% se dio en el ámbito de países con ingresos bajos y medianos. Como ven en el gráfico, se ve que el 7.1% de esa incidencia de cáncer mundial es cáncer de cervix. Panorama nacional, esto es extraído del Instituto Nacional del Cáncer del 2018, una de las últimas revisiones que hubo. Se diagnosticaron 4.583 cáncer de cervix uterino en Argentina en el 2018, de las cuales 2.300 pacientes fallecieron. Es muchísimo esto nos insta a intentar diagnosticar y tratar el cáncer de cervix lo más temprano posible. En este cuadro se puede ver que la tasa de supervivencia a 5 años, según los estadios, disminuye drásticamente desde los estadios tempranos del 92% a un 18% si diagnosticamos y tratamos a la paciente con diseminación a distancia. Bueno, factores de riesgo son muy conocidos para este tipo de patologías, tanto la inmunosupresión, el bajo nivel socioeconómico, el tabaquismo, la infección crónica por clamidia, las múltiples parejas sexuales, pero la causa necesaria que se ha visto que es la infección por el virus del papiloma humano, por las cepas de alto riesgo, de las cuales el 71% de los diagnósticos de cáncer de cervix se dan por las cepas 16 y 18 y el 19% restante por las cepas 31, 33, 45, 52 y 58. Entonces, conociendo que la causa necesaria para el cáncer de cervix es la infección por el virus del papiloma humano, se han desarrollado dos vacunas, seguime por favor, que son la Gardasil y la Cervarix, de las cuales la Gardasil es tetravalente, o sea, inmuniza para los dos cepas de alto riesgo, 16 y 18, y de bajo riesgo, 6 y 11, que son las responsables del condiloma. La vacuna Cervarix, que es bivalente, inmuniza para las cepas 16 y 18 de alto riesgo. Estas dos vacunas están disponibles. En Argentina ya está aprobada estas dos vacunas para niñas y niños mayores de 11 años. Bueno, factores pronósticos. El cáncer de cervix engloba un montón de patologías que tienen un comportamiento muy distinto entre paciente y paciente y patología. Entonces necesitamos conocer estos factores clínicos biológicos para ver cómo va a responder esa paciente al tratamiento que le instauremos. Los factores pronósticos para el cáncer de cervix ya los conocemos, es el estadio-figo, el tamaño tumoral, el compromiso ganglionar, la histología, el tabaquismo, la hemoglobina al diagnóstico y la edad de diagnóstico. De los cuales los tres primeros, el estadio-figo, el tamaño tumoral y el compromiso ganglionar, son los tres más importantes que nos va a determinar cómo va a responder esa paciente
con el tratamiento instaurado. Siguiente. Bueno, el respaldo bibliográfico es extenso. Del lado izquierdo tenemos, de manera muy resumida, todos los trabajos pivotales que hablan del tratamiento radioquímico concurrente para el cáncer de cervix en todos sus estadios. Del lado derecho se engloban todas las indicaciones, desde los estadios iniciales hasta los estadios avanzados, la realización de radioterapia externa en todas sus modalidades, braquiterapia y quimioterapia concurrente. Siguiente. Bueno, en este cuadro un poquito más limpio, resumí solamente los trabajos que son los más nombrados en toda bibliografía, donde han comparado diferentes esquemas de quimioterapia, cisplatino, fluoracilo o diruxiuria, junto con radioterapia, y en todo se ha visto un incremento de la sobrevida que va del 9 al casi 20%. Bueno, hablando un poquito sobre técnicas de tratamiento de radioterapia externa. En este cuadro se puede ver muy evidente la diferencia que existe entre la radioterapia externa conformal 3D a la radioterapia de intensidad modulada. Este es un ejemplo de un cáncer de próstata, en donde con la radioterapia conformal 3D, como vemos, este cuadrado rojo es la isodosis del 100%. O sea, nosotros estamos, aparte de tratando la próstata, estamos generando una isodosis del 100%, o sea, de la dosis prescripta, a órganos sanos, porque es la que la técnica nos permite hacer. En cambio, con la radioterapia de intensidad modulada, como pueden ver, se puede conformar exactamente dónde nosotros queremos ir a depositar esa dosis prescripta, logrando cuidar todos los órganos que están alrededor. Siguiente, la bibliografía que han comparado estas dos técnicas es enorme. Yo solamente puse los trabajos más recientes. Este es de RTOG 1203, que es un estudio dosimétrico que comparó la radioterapia conformal contra la intensidad modulada para cáncer de cervix y endometrio. 289 pacientes con una dosis total que iba de 45 a 50.4 Gray según el estadio, siempre concurrente con quimioterapia, y se vio que la toxicidad genitourinaria disminuyó de 12.3% con la radioterapia 3D a 2.7% con la intensidad modulada. Otro trabajo importantísimo, el 2011, donde evaluó 111 pacientes con estadio 1 a 4A, en donde se le entrega 45 Gray a todo el tratamiento de a fracción de 1.8. El follow-up fue un poquito antes, de 27 meses, en donde se vio una sobrevida a largo plazo de 3 años de 78% con la técnica de intensidad modulada, una sobrevida libre de enfermedad de 89%, con una toxicidad aguda, grado 3, que a veces grado 3 nos insta a hacer una interrupción del tratamiento, solamente del 2%. Bueno, y uno de los últimos estudios que publico acá es un trabajo de enero del 2020 a enero 2010 al 2012. 44 pacientes, los criterios de inclusión fueron el estadio 2B y 3B, según la FIGO 2009, con diagnóstico de carcinoma epidermoide de cervix, la edad de 25 a 65 años, y estos criterios que son los mismos que pedíamos para hacer la braquiterapia. Se vio en este cuadro, bien resumido y comparativo, con las dos técnicas se ha visto que en todos los grados de toxicidad siempre hubo una disminución utilizando esta técnica. De manera global, se ha visto que en 50% de las pacientes tuvieron toxicidad con esta técnica 3D versus 13.6 con la técnica de intensidad modulada. Bueno, algunas técnicas nuevas que estamos utilizando hace ya algunas semanas, casi meses, que estamos implementando en el CEMPA, es la radioterapia guiada por imágenes. ¿Qué es? Es un método de radioterapia que incorpora técnicas de imágenes durante cada sesión de tratamiento. O sea, tomamos imágenes antes de cada aplicación. Si el paciente tiene un tratamiento de 30 días, por ejemplo, los 30 días se toman imágenes previo a la aplicación de esa dosis. Y con eso, ¿qué podemos hacer? Corroborar y corregir el posicionamiento del paciente todos los días. Entonces podemos utilizar mayores dosis, logramos mejor control de la enfermedad y generalmente requerimos esquemas de tratamiento mucho más breves. Las ventajas: identificar los movimientos que tiene la lesión y los órganos de riesgo, tanto intra como interfracción. Logramos disminuir los márgenes de seguridad, disminuimos la toxicidad a corto y a largo plazo y se mejora el control tumoral. La otra técnica que estamos utilizando ya hace algunas semanas es la radioterapia adaptativa. ¿Qué hace la radioterapia adaptativa? Lo que hacemos es
generar planificaciones nuevas constantemente. O sea, nosotros en la radioterapia intensidad modulada generamos un plan de tratamiento para todo el tratamiento de esos 30 días, por dar un ejemplo. Pero con este tipo de radioterapia adaptativa vamos generando planes secuenciales de acuerdo a cómo va evolucionando tanto el tumor como los órganos de riesgo. Entonces el tratamiento es totalmente personalizado. Las ventajas son, obviamente, realizar adaptaciones secuenciales, cambios en la dosis, cambios en los volúmenes a irradiar, en función de las nuevas características de la masa tumoral. Optimizamos el cuidado de los órganos de riesgo, disminuyendo su exposición. Generalmente es más utilizado en cáncer de cabeza y cuello, en linfomas y en cáncer de pulmón. Todas las guías hablan de esto genera un aumento del 15% en la sobrevida y una disminución del 50% en la toxicidad. Bueno, y hablando un poquito más sobre el respaldo bibliográfico, todos conocemos las guías NCCN, guías americanas de indicación de tratamiento oncológico, de las cuales indican desde los estadios iniciales 1 a 1, se puede ver que está indicado tanto en la histerectomía radical con linfadenectomía, como en la radioterapia externa junto con braquiterapia. Pásame más. En todos los estadios está indicada 1B, 1B1, 1B2, estadio 2, seguí pasándome, estadio 2A2, sigue estando indicada en todas sus modalidades, y también en estadios avanzados 4B está indicada la radioterapia tanto en su manera externa como braquiterapia. Y también indicada en los tratamientos postquirúrgicos, o sea, luego de una anexohisterectomía, sí reúnen ciertos criterios como los criterios de Sedlis, tanto la invasión del espacio infravascular, la invasión del estroma o el tamaño tumoral, si reúne ciertas características, está indicado hacer el tratamiento radiante. Gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, le acerco el micrófono. Muy buena exposición, Juan Pablo. Tengo una pregunta. El estadio 1B, 1B3 o 2A, ¿qué preferís? ¿Que te venga operado o que no te venga operado? Buena pregunta. Yo prefiero que venga sin una cirugía previa. Ojo, la cirugía previa te da muchísima información, porque nos da mucha información que nos da factores pronósticos, factores predictivos, que nos va a ayudar también a veces a ajustar ese tratamiento, pero necesitamos un cirujano de extrema confianza y que haga una cirugía oncológica. Si tenemos un cirujano que haga una cirugía oncológica, bueno, ahí posiblemente sí, opte por la cirugía primero y luego una radioterapia ayudante. Porque también una de las complicaciones cuando no tenés el útero es buscar bien los puntos. A veces es una de las discusiones que tienen los radioterapeutas, por eso. Sí, hoy por hoy la radioterapia adyuvante, o sea, post-anexohisterectomía, está, digamos, indicada, según estos criterios de Sedlis, a llevar una dosis alta a la colporrafia, donde se ha visto que es el mayor lugar de recaída del loco regional. Pero también necesitamos ver si ese paciente operado fue bien operado, si hizo una linfadenectomía adecuada. Bueno, ahí recurrimos posiblemente a estudios de imágenes, tanto como el PET, para ver si hay enfermedad ganglionar que tengamos que extender el campo y, aparte de hacer un tratamiento local, hacer un tratamiento también a distancia. Y si el paciente tiene una fístula en un avanzado 4, ¿hacemos o no hacemos radioterapia? Hacemos y no hacemos radioterapia. Depende. Si el paciente es un estadio 4 que tiene una fístula, o sea, un paciente que tiene una fístula y yo irradio esa fístula, no va a cerrar nunca. Esa es la verdad. Pero si el paciente, supongamos, viene en un estadio 4, pero viene con sangrado activo, viene con mucho dolor, viene con una necesidad imperiosa de tratar un síntoma, costo-beneficio, hago el tratamiento sabiendo que esa fístula posiblemente no cierre nunca. ¿En la fístula? Ah, la primera pregunta. 1B o 2A son la discusión de los dos. Es que La sobrevida global es la misma, me parece, Juan es Pablo. la misma, lo único que te da Lo que pasa es que a es uno le da más guardarte seguridad la carta. cirugía. El tema es que
te guardás la carta de la cirugía. Si vos no la hiciste antes y haces radioterapia, siempre hay cirujanos que te van a decir, post radioterapia yo no lo toco, es así, pero vos, si no le haces la cirugía previa, por lo menos tenés esa carta para decir si no respondió, si fue localmente agresivo, si tenés la cirugía, pero sí, o sea, la sobrevida es la misma en ese estadio. La cuestión es esa, tener un cirujano. Acá hemos tenido la experiencia de pacientes irradiados, no sé, ¿te acordás, Oscar? Que se trató de hacer una cirugía de rescate y bueno, hubo complicaciones. Entonces, la realidad es que es de muy difícil manejo realmente la toma de decisiones. Porque yo creo que una vez que uno se decide hacer radioterapia en un 2A, va la radioterapia dosis completa, ¿no? Antes, sí, bueno, sí. tenía el tonet y uno hacía la reducción, pero hoy en día me parece que uno busca la respuesta completa, ¿no? Sí, más teniendo tecnología tan precisa como como la que contamos hoy en día, IMRT adaptativa, guiada por imágenes, IGRT, braquiterapia de alta tasa, o sea, tenemos mucha tecnología a mano para poder hacer un tratamiento escalando una muy buena dosis, viendo una muy buena respuesta. Entonces, pero bueno, como te digo, eso es de acuerdo a la preferencia o a donde estemos parados nosotros. O sea, si estamos en un lugar donde tenemos un cirujano oncológico de confianza, y sabemos que va a ser una buena cirugía, y bueno, posiblemente, como dice Osvaldo, optemos primero por una buena cirugía y después vemos con qué seguimos. No, la adaptativa, el SRT, eh, normalmente uno lo usa más que nada a veces en lesiones de pulmón que no son quirúrgicas, porque el paciente tiene un EPOC o tiene una complicación, entonces es una de las indicaciones creo más precisas. ¿Tenés algún tipo de, hasta qué tamaño lo indicás? Porque eso es el otro punto que uno es discutible ahí. Mira, la adaptativa la estamos utilizando, justo está el físico médico acá con nosotros, la estamos utilizando prácticamente en todas las patologías. ¿Por qué? Cáncer de cabeza y cuello, donde la anatomía cambia de semana tras semana. Tenemos que adaptar el plan y volver a hacer un plan nuevo y adaptar ese plan a ese tratamiento. Cáncer de pulmón, bien decís vos, todavía no tenemos hoy por hoy el gain respiratorio hacemos sí una suerte de tomografía 4D para poder evaluar el movimiento de esa lesión, más si está en la zona más periférica, en la zona más central son no tan movibles. Generalmente el tamaño tumoral para adaptar el tratamiento, yo necesito ver que haya por lo menos una reducción del 30% del volumen. A partir de ahí yo adapto nuevamente el tratamiento a esa nueva patología. O sea, no hay una cantidad de centímetros que uno pueda decir, bueno, hasta acá empiezo a hacer un plan nuevo, pero aproximadamente uno ve en las imágenes y aproximadamente un 30% del volumen si cambió, vuelvo a hacer un plan y vuelvo a adaptar ese tratamiento. Y bueno, ya te tenemos, aprovechemos. En radioterapia de mama, ya bien, no. Y el lipofraccionamiento, ¿lo aconsejás? Sí, totalmente. Es un tratamiento seguro con la misma sobrevida, la misma tasa de toxicidad, y es un tratamiento que te lleva de 32 días, 33 de tratamiento que hacíamos antes a 15, con una buena dosis, una buena respuesta, una buena tasa de toxicidad, buen control a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, no estamos haciendo, por ejemplo, hoy hipofraccionamiento porque no está indicado cuando tenemos que irradiar áreas ganglionares, donde es solamente volumen mamario y un bus. ¿Sí? Y además le corta al paciente 3 semanas de tratamiento contra las 5 semanas clásicas. Totalmente lo mismo que estamos implementando para próstata, o sea, estamos implementando el hipofraccionamiento de próstata que pasamos de 40 y pico, 50 días de tratamiento a 20, 22, siguiendo ciertos criterios, con los cuidados que tenemos que hacer, pero estamos tratando de achicar, o sea, hoy la radioterapia va para ese lado, o sea, va para el hipofraccionamiento extremo. En algún momento, si ojalá llegue el resonador y podemos tener resonancia, vamos a poder hacer SBRT de próstata, o sea, 3 aplicaciones de radioterapia de próstata, cuando eran 40 en su momento. SBRT para lesiones metastásicas en columna, 2 aplicaciones contra 10, 15, 20 que estamos haciendo hoy. O sea, se abre un abanico de posibilidades enorme. Aparte, la SBRT cambia la fisiopatología radiobiológica. O sea, ya en la SBRT lo que vemos es una lesión de vaso pequeño. No estamos viendo un cambio en el ADN que tiene su consecuencia, inflamación y demás. Acá en la SBRT vemos el cambio en
en el vaso pequeño del tumor y genera una control a largo plazo mucho mejor. Lo mismo que con la radiocirugía. En recto lo mismo, queremos hacer 5 aplicaciones hoy por hoy, pero necesitas lo mismo, un cirujano comprometido que sepas que a tal vas a hacer la cirugía, sí o sí. O sea, si no, ese esquema no te funciona. Pero necesitas eso, pero lo podríamos, hoy tranquilamente lo podríamos hacer. Es coordinar esa parte, es una cuestión de coordinación con el cirujano que es a veces la más complicada, porque hoy por hoy podríamos hacer un esquema totalmente de 5 días para cáncer de recto, contra los 25. Claro, pero a lo mejor habría que ver qué estadio, porque uno en esos casos haría TNT y le haría quimio previo y los Por últimos supuesto, 5 días me tiraría a hacerle todo. por supuesto, de acuerdo al estadio. Un estadio 1, 2. Igual estamos viendo acá cáncer de recto dentro de todo inicial, no he visto tan avanzado. Y tocaste radiocirugía. Nosotros en el hospital ya casi holocráneo no hacemos hace años. Y creo que la radiocirugía tomó un lugar más que nada en la metástasis. Enorme. Es enorme. Creo que hoy en día Sí, es el tratamiento estándar, ¿no? sí, sí, por eso queremos implementarlo lo antes posible. Hoy por hoy intentamos en el servicio no hacer tanto holocráneo, sino hacer una suerte de holocráneo, pero con un boost localizado o simultáneo a la lesión, en donde encontramos un mejor control tumoral, escalando la dosis, depende de la cantidad de metástasis, dónde se encuentre y demás, pero radiocirugía, sí, yo creo que es el gol estándar hoy por hoy al tratamiento de metástasis de primarios o metastásicos. Y hoy por hoy tampoco existe un número limitante de cantidad de metástasis. Hoy están irradiando 12, 13, 14, 15 metástasis a la vez. Entonces, yo creo que es el gol estándar, por eso lo queremos implementar lo antes posible. Por ahí ahora te aprovecho que estás vos. Radioterapia en cáncer de colon, radioterapia localizada en hígado, lesión única. ¿Alguna experiencia, algún comentario? Mira, comencé a hacerlo justo antes de venirme para acá en Semener, en Entre Ríos. Teníamos 2 pacientes para hacer SBRT en metástasis única de hígado. No llegué a hacer todavía, pero conozco, o sea, la colega con la que yo trabajé ya comenzó a hacer y ya me comentó un poquito la experiencia. Son respondedores y es un tratamiento cuando no tenés una chance quirúrgica, o sea, siempre primero vas a preferir una metastasectomía quirúrgica, lógico, pero si no se puede, la SBRT para metástasis de hígado están respondiendo muy bien. Las pocas que han hecho hoy por hoy, que me ha comentado, muy buenos resultados. Un ganglio único a nivel retroperitoneal. Tengo 2 pacientes. Sí, totalmente, Claro, pero ahí justamente viene- hacia ahí vamos, queremos no hacer más un tratamiento estándar de 25 días, quiero hacer una SBRT de 3 aplicaciones totalmente localizado ahí, un PET captante ahí, nada más. hígado es SBRT, porque si no, ¿Sí? olvida. Y en tumores primarios cerebro localizado, ¿qué hacemos? Radiocirugía. En mi cerebro, porque ahí viene. Depende la localización, depende el tamaño. En Semener, en Entre Ríos, hemos tratado más de 55 pacientes con radiocirugía, de los cuales a todos le hicimos un seguimiento a largo plazo. Comenzamos a ver la respuesta radiobiológica o imaginológica recién a los 6 meses. Eso siempre hay que hablarlo con el imagenólogo, con el neurocirujano, con el oncólogo, que recién se puede ver una imagen, un cambio en la imagen recién a partir de los 6 meses al primer año. En la gran mayoría que hemos tratado, todos el control a largo plazo fue excelente. Excelente. Y siempre haciendo un control de imágenes, pudiendo diferenciar lo que es la radionecrosis de una posible recaída local. Yo les voy a contar algo que quiero compartir con ustedes, con todos, sobre todo con los profesionales quienes manejan tanta tecnología.
Se han dado las cosas de tal forma y con tanta alegría que se los comunico ahora. En marzo del año que viene vamos a tener el profesionador de alta generación acá instalado. Vamos. Excelente noticia, Lacho. Gracias por compartirlo. Gracias, doctor, por la presentación. Y continuamos con el resto de las jornadas. Ahora va a disertar el profesor doctor Luis Oscar Navarro, ya todos conocidos, pero bueno, reforzamos.